¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar hablando de esta aplicación que tenemos acá de fondo, que es la aplicación Meet, la aplicación de Google para lo que es videollamadas, videoconferencias, home office, homeschooling, todo esto que realmente nos ha invadido y que tenemos que definitivamente resolver frente a un nuevo comienzo de clases en este 2021. Lo que vamos a hacer ahora es abrir acá nuestro navegador, como estamos viendo acá en el cubo mágico, para decirlo de alguna manera. Ahí tenemos las aplicaciones que tiene Google dentro de lo que es nuestro navegador, así que ahí vamos a buscar a Meet. Como estamos viendo acá, ya encontramos la aplicación, la vamos a abrir desde esa opción y vamos a ir configurando una nueva reunión. Lo que tenemos acá abajo es justamente la opción para poder configurar una nueva reunión. Entonces cliqueamos ahí, abrimos, muy bien, y ahí nos encontramos con estas tres opciones. La primera es crear una reunión para más tarde, o sea que vos organices ya tu agenda como para poder hacer una reunión. La segunda es iniciar una reunión al instante, que es lo que vamos a hacer. Y la otra, la tercera y por último, es programar en Google Calendar, que esto es también lo que hemos hecho en algún momento con la aplicación Zoom. Vos tenés que organizar la agenda de Zoom, y en este caso la de Meet, para poder configurar una reunión a futuro. Lo que vamos a hacer nosotros es directamente iniciar una reunión al instante, es lo que estamos haciendo ahora. Ya como ven ahí ya arrancó la cámara, ahí está el fondo virtual que tenemos puesto acá, lo estamos viendo también, se ve muy bien por cierto, y nos aparecen distintas opciones. En el caso de esta ventana que se nos abre acá, es para poder añadir a alguien, o sea que vos desde ahí podés invitar a cualquier otro usuario que tenga un mail o la forma que puedas vos configurar como para que se una a esta reunión. En este caso vos podés copiar el enlace, como estamos viendo acá, este enlace vos lo copiás y lo podés enviar a través de, por ejemplo, WhatsApp. La otra opción es que vos podés abrir acá directamente la opción que está en verde, y si cliqueas ahí te da la opción de mandarle justamente un correo electrónico a quien vos quieras invitar. Lo que vamos a hacer entonces es añadir a alguien, vamos a elegir desde acá a una persona, a quien queramos nosotros, y le enviamos este correo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es abrir abajo en la barra que nos aparece acá, que estoy mostrando los tres puntitos, tenemos la opción de pizarra acá arriba, tenemos la opción de cambiar diseño, la opción de pantalla completa, cambiar fondo, activar subtítulos, notificar un problema, que eso ya sería más bien para algo interno. Vamos a abrir una pizarra, vamos a cliquear ahí y nos da la opción de empezar una pizarra nueva, como en este caso que estamos viendo acá, y si no, seleccionar desde Google Drive alguna pizarra que ya nosotros tengamos configurada. Vamos entonces a cliquear una nueva pizarra, como hicimos recién, y nos aparece esta nueva ventana que estamos viendo acá, que es la que nos permite a nosotros configurar una nueva pizarra. Dentro de la nueva pizarra, acá tenemos la opción de bolígrafo, vos podés escribir acá directamente, espera que la voy a cliquear, cliqueamos acá y podés hacer cualquier gestito, escribir algo, podés cambiar los colores, como podemos ver también acá. Podés también cambiar el tamaño de esa lapicera o bolígrafo, como vemos ahí, por ejemplo. Podemos cambiar el tamaño de acá, el color de acá, y podemos hacer esto que es maravilloso. Ahí te hace el efecto tiza, ¿ves? Si lo haces rápido, te hace el efecto tiza, ¿ves? Como un efecto más difuminado, ¿no? El trazo. Así que bueno, esa es una de las opciones que tenemos con lo que es la barra de la pizarra. Acá tenés también, por supuesto, la opción de borrar, que estamos viendo acá abajo. También tenés la opción de señalar algo, como estamos viendo acá, con la flechita. Puedes ingresar una nota adhesiva. Vamos a ver lo que es lo que hace. Claro, acá ves, te aparece una notita que podemos ver si podemos escribir algo ahí y ya te sale de esta forma. Entonces vos le podés agregar una nota a esta pizarra, ¿ves? Yo le puse nota. Muy original estuve, por cierto. Ahí está, perfecto. Así que le agregamos una nota, agregamos estos colores en el trazo de lo que es la lapicera o el bolígrafo. Acá le podemos agregar una imagen. Bueno, y acá directamente podés subir una foto. Acá que tenemos esta opción.
Podés hacerlo también con una URL, o sea, vos subís una dirección, un enlace y te lleva a lo que vos pongas. Tenés también la opción de la cámara, tenés la búsqueda por imágenes en Google, la de Google Drive que tenemos al lado y la de Google Fotos que tenemos al lado. Cualquiera de todas esas le podés agregar. Vamos a agregarle una imagen que yo tengo ya preparada, vamos a ver cómo se ve y la abrimos ahí como para que podamos ver cómo se ve esta imagen que estamos por mandar en lo que es la pizarra de Meet. Bueno, como vemos acá ya cargó la imagen y tenemos el bonito fondo que fuimos armando, más el archivito acá, esta nota que ponemos acá como para agregar alguna información. Ves que acá tenemos la nota, la imagen y tenemos todos estos garabatos bonitos que estuvimos haciendo, que la verdad que quedaron divinos. Ahora le vamos a agregar un círculo como para que podamos agregarle justamente acá. Siempre que vemos acá tenemos, ves, en esta opción tenemos la opción de girarla o podemos duplicarla desde los tres puntitos, eliminarla y si no podemos conservar también un orden. O sea, esto de atrás o al fondo tiene que ver con subir las cosas y ponerlas en otro orden con respecto a lo que es las cosas que ya tenés dentro de la pizarra. Bueno, ahora vamos a agregar entonces un texto a esta pizarra. Ya seleccionamos desde esta opción, abrimos acá el cuadro de texto que nos aparece y vamos a poner acá editar. Ahí está, perfecto, le ponemos hola, ¿cómo están amigos? Perfecto, listo. Así que ya tenemos una nota arriba, tenemos un lindo diseño de nuestra imagen con las imágenes que les cargamos, todo lo que es los garabatos que le hicimos y además le agregamos este texto. Esta opción es como para poder seleccionar algo, pero es algo que se selecciona y se va difuminando, se va perdiendo. Una vez que haces un círculo, por ejemplo, se empieza el círculo, se empieza a ver y empieza a perderse. Ahora lo vamos a ver para que lo entiendan mejor. Vamos a ver entonces que agregamos el láser y hacemos esta imagen y ves que se va perdiendo. Entonces es como para señalar algo puntual. Por ejemplo, el hola, ¿cómo están? Ahí está. O la nota, por ejemplo. Ahí está. Perfecto. Listo. Para eso nos sirve entonces esta opción que es la opción láser. Podemos compartir todo esto. Elegimos a este muchacho desde acá que ya lo conocemos y le enviamos también esta pizarra. Yo normalmente para entrar a la aplicación de Google Meet y poder establecer una reunión con fondo, normalmente accedo desde el buscador de Google Chrome y ahí pongo, como van a ver ahora, voy a poner entonces ahí meet.new, como estamos viendo. Desde este enlace normalmente puedo entrar a una reunión sin ningún problema. Eso quiere decir que tengo la cámara activa y tengo el fondo activo. Muchas veces me pasó que entrando desde la opción habitual, que uno podría elegir desde acá, como decía yo, el cubo mágico que tenemos acá, desde las aplicaciones, muchas veces a mí esto me falló. No me abrió la reunión como corresponde, no me prendió la cámara, por ejemplo, o no me puso los fondos virtuales que yo tenía configurados. En este caso, ahí lo hizo y muchas veces me ha pasado que no lo hace. Así que yo les recomiendo, para que ustedes puedan hacer una buena utilización de la aplicación con fondo configurado y que arranque la cámara, que vayan directamente al navegador de Google Chrome, como tengo yo en este caso, y pongan meet.new y de esa forma van a poder acceder, como estamos viendo acá, a la plataforma de Meet y tener el video y el fondo encendidos como corresponde. Bueno, tenés acá la opción de cambio de diseño. Podés configurar acá el diseño de lo que estamos viendo acá. Ves que hasta 49 cuadritos, que son cada uno de esos cuadritos una imagen de quienes están en el otro lado en la reunión que estamos configurando. Vamos a ir también a esta opción ahora, a la pantalla completa, por supuesto, como estamos viendo acá. Podemos ver toda la pantalla completa de nuestra computadora o nuestra TV o nuestro celular, lo que podamos usar, lo que estemos usando en ese momento. Y vamos a cliquear, por ejemplo, en este caso, la opción de cambiar fondo, que es esta opción. Ahí está, cliqueamos esa opción. Y acá nos aparecen todos estos fondos que tenemos.
Uno de los fondos que tenemos que me parece que es interesante es el de difuminar el fondo. Vos podés agregar una imagen borrosa, no una imagen, sino un efecto borroso detrás tuyo en lo que es el fondo virtual que podés agregar en Meet. Podés hacerlo de una manera leve o una manera más intensa, como es esta otra que estamos viendo acá al lado. Después acá yo le agregué una imagen como para que la puedan ver. En este caso esa está al revés, esta se la ponemos, está bien, perfecto. Le agregué esta imagen, si querés podés usar esta imagen, pero como se puede apreciar también, se ve bastante complicada la imagen en lo que es el recorte de mi imagen sobre lo que es la propia imagen que insertamos en el fondo virtual. Me parece que no está tan bueno, así que vamos a ir viendo otros. Teníamos este, vamos a pasar a este otro. Es un poquito más dinámico, tiene que ver también con el fondo que vos tengas en tu casa. ¿Ves? Acá tenés otros colores. Este es uno de los más interesantes. Es el fondo con los cassettes, que ya mucha gente que usa justamente Meet no tiene ni idea de lo que es un cassette. Como vemos acá, tenemos un montón más de fondos. Para tener fondos virtuales en Google Meet, tenés que tener un sistema operativo de 64 bits. Tenés que tener el navegador Chrome o en el caso del Firefox, creo que lo integraron hace poquito, y además podés tener el de Microsoft, el Edge, que es el navegador que tiene por defecto Microsoft. Cualquiera de esos tres podría llegar a funcionar con los fondos virtuales. Y esta reseña la doy justamente porque hace unos días me habían consultado sobre Meet y por qué no se podían poner los fondos virtuales. Bueno, en realidad no es que no se pueden poner los fondos virtuales, sino que lo que necesitas es una computadora que te permita a vos tener un sistema operativo, como dije ya, de 64 bits y a consecuencia de ello el navegador de 64 bits y tener también activa la opción WebGL dentro del navegador. Vamos a volver entonces acá abajo a los tres puntitos, vamos a abrir nuevamente y vamos a activar los subtítulos. Ahí vamos a ver que ahora me va a ir escuchando la aplicación y va a ir agregando ahí el subtítulo. En este caso lo hace en inglés. Tampoco me resultó muy fácil cambiarlo al español, así que les digo que la idea está buenísimo porque aquellos que estén del otro lado y no escuchen o tengan algún problema auditivo, más que claro que si lo puedes ver en lo que es abajo escrito, definitivamente está buenísimo. Es un tanto engorroso cambiar el idioma del inglés al español, así que lo veo como una buena opción, pero realmente me parece que todavía no está tan afinado como para poder usarlo. Desactivamos entonces los subtítulos y vamos a ver las opciones que nos aparecen acá en cámara. Acá por supuesto apagamos la cámara. Y en esta otra opción que estamos viendo acá, apagamos el micrófono. La mejor opción para mí es cuando vos vas a entrar a una reunión virtual, tener la cámara como estamos viendo acá y el micrófono apagado. Yo apago el micrófono, apago la cámara, así arranco la reunión y a medida de que yo confirme que ya está todo activo, que está todo funcionando, puedo entrar entonces con la cámara y el micrófono nuevamente. Lo que vamos a hacer ahora es ir a las últimas opciones que están acá dentro de lo que es la plataforma de Meet. Vamos a ir acá a configuración. Acá en audio, como estamos viendo acá, tenés que configurar el micrófono, ¿sí? Esa es una de las opciones que tenés que configurar. Ahí estamos viendo que funciona el micrófono, que está andando sin ningún problema. Ahí estamos viendo que marcan los niveles de recepción de lo que es mi voz en este caso. Así que está bien el micrófono. Vamos a ver lo que es el altavoz que estamos viendo acá abajo. Las opciones que tenemos son todas estas. Vos elegís la que escuches, que no te genera acople y va fenómeno. Puedes probarlo como ves acá. Pasamos entonces a lo que es la parte de video. Ahí vemos que tenemos distintas opciones. Tenemos la Iridium Webcam, que yo ya la he mencionado también en el video que hicimos sobre la plataforma de Zoom. Claramente la plataforma Zoom nos permite incorporar esta cámara o esta opción de cámara, como también lo permite la aplicación de Google, en este caso la aplicación Meet. Tenemos la opción de agregar una cámara virtual desde el programa OBS y también la opción de empezar con la cámara de la notebook, en este caso que yo estoy utilizando.
Podés configurar también la resolución. Ya sabemos, si tenés una calidad de internet no muy buena, tal vez te convenga entonces bajar la resolución de lo que es la definición de la cámara para que no sea tan pesada la imagen que vos estés transmitiendo y de esa forma sea un poquito más efectiva y que sea más pareja la comunicación de tu imagen. Acá tenés también abajo la opción de la resolución de recepción. Podés configurar entonces desde esta opción en alta definición, en definición estándar y dentro de la opción de definición estándar agregar además que se vea solo un video a la vez. A veces se da de que puede haber que haya distintos participantes que puedan agregar distintos videos y en este caso tenés la opción de poner solamente a uno. Una definición estándar de 360 y solo un video a la vez. La otra opción que tenés, que es la que está abajo y es la última, es la de solo escuchar. Yo lo voy a dejar en automático, ahí lo dejo funcionando y ya está configurado. Vamos a ver en general las opciones que tenemos. Es simplemente como para enviar un informe, sí, enviar informes de diagnóstico adicionales para ayudar a mejorar este producto. Sí, no pasa nada. Esto, si querés cliquearlo, lo cliqueás y si no, lo dejas así como está. No hay problema. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero les sirva, que les guste y si es así, compártanlo, suscríbanse al canal y desde ya, muchas gracias.